La infancia es, casi por definición, el territorio de la inocencia. Es el periodo en el que se supone que un ser humano todavía no ha decidido quién va a ser. Pero hay historias que desmienten esa idea con una violencia que incomoda incluso a quienes llevan años estudiando los rincones más oscuros del comportamiento humano. Boston, finales del siglo XIX. Una ciudad que se reconstruye, que crece, que se llena de fábricas, de inmigrantes, de progreso. Y, como toda ciudad que crece demasiado rápido, también se llena de sombras que nadie quiere mirar de frente. En ese Boston surgió una figura que todavía hoy aparece en manuales de criminología y de psiquiatría forense como un caso límite, un caso que obliga a hacerse preguntas incómodas. No hablamos de un adulto, hablamos de un niño. Jesse Hardin Pomeroy tenía apenas 14 años cuando se convirtió en la persona más joven condenada por homicidio en primer grado en la historia del estado de Massachusetts. La prensa de la época, ávida de titulares que vendieran periódicos, lo bautizó con apodos que todavía hoy producen escalofríos. Pero detrás del sensacionalismo hay un caso que sigue siendo objeto de estudio serio, que convierte a un niño en una amenaza letal. ¿Dónde termina el abuso sufrido y dónde empieza la responsabilidad individual? ¿Puede la sociedad rehabilitar lo que parece irreparable? ¿O solo le queda contener el daño? En este video vamos a reconstruir, con la mayor precisión histórica posible, la infancia de Jesse Pomeroy, la serie de ataques que sembraron el pánico en Boston, el proceso judicial que dividió a la opinión pública y las más de 4 décadas de aislamiento que cerraron su historia. Y vamos a hacerlo acompañando los hechos con las herramientas que hoy nos da la psicología y la criminología para intentar entender, que no justificar, lo que ocurrió. Aviso antes de empezar. Este video trata sobre violencia infligida a menores y conducta criminal grave. Si este tipo de contenido te resulta sensible, ten esto en cuenta antes de continuar. Bienvenidos a Archivo de Monstruos. Antes de meternos de lleno en la historia, si todavía no formas parte del canal, este es el momento perfecto para suscribirte. Cada semana reconstruimos casos como este con el máximo rigor posible, separando el morbo del análisis real. Dale a suscribirte y activa la campana para no perderte los próximos casos. Y como siempre, os recordamos que tenemos un canal de viajes, Horizonte sin final, con el enlace en la descripción. Ahora sí, vamos al principio de todo. Para entender a Jesse Pomeroy hace falta entender primero la ciudad y la época que lo vieron nacer, porque ningún caso criminal ocurre en el vacío. A finales de la década de 1860 y principios de 1870, Boston era una ciudad en plena transformación. La guerra civil había terminado hacía apenas unos años y había dejado una generación de hombres jóvenes marcados física y psicológicamente por el combate, sin que existiera todavía ningún marco conceptual ni clínico para entender lo que hoy llamaríamos trastorno de estrés postraumático. Miles de veteranos regresaron a sus hogares cargando heridas invisibles que la sociedad de la época no sabía nombrar, y mucho menos tratar. A esto se sumaba una industrialización acelerada. Los astilleros, las fábricas textiles y los talleres atraían a oleadas de trabajadores que se hacinaban en barrios obreros donde la pobreza, el alcoholismo y el hacinamiento eran moneda corriente. Charlestown, el barrio donde nació Jesse, era exactamente ese tipo de entorno. Una zona de clase trabajadora, densamente poblada, donde la supervisión infantil era escasa porque los adultos pasaban largas jornadas trabajando, y donde la violencia doméstica rara vez salía de puertas para adentro. El sistema de protección a la infancia, tal y como lo entendemos hoy, sencillamente no existía. No había servicios sociales que pudieran intervenir en un hogar donde un padre golpeaba a sus hijos. No había psicólogos infantiles que evaluaran el desarrollo emocional de un niño aislado y acosado. La crianza era, en gran medida, un asunto privado, y el castigo físico severo no solo era legal, sino que en muchos círculos se consideraba parte legítima de la educación. Es en este contexto, y no en un vacío moral, donde hay que situar lo que le ocurrió a Jesse Pomeroy. Jesse Hardin Pomeroy nació el 29 de noviembre de 1859 en Charlestown, Massachusetts. Era el segundo hijo de Thomas y Ruth Pomeroy. Su hermano mayor, Charles, le llevaba 2 años. La familia pertenecía claramente a la clase trabajadora. Thomas era veterano de la guerra civil y se ganaba la vida en los astilleros de la zona, un trabajo físicamente exigente y mal remunerado. Ruth trabajaba como costurera,
complementando los ingresos del hogar en una época en la que el trabajo femenino remunerado, aunque común entre las familias pobres, seguía mal visto socialmente. Los testimonios y registros de la época, recogidos posteriormente por periodistas, médicos y autoridades penitenciarias que entrevistaron tanto a Jesse como a personas de su entorno, describen un hogar lejos de ser un refugio. Se señala reiteradamente a Thomas Pomeroy como un hombre con un consumo de alcohol severo y descontrolado, algo extremadamente común entre veteranos de guerra de la época, que a menudo recurrían al alcohol como única vía de gestión emocional disponible. Bajo los efectos del alcohol, según múltiples relatos, Thomas llevaba a sus hijos a una cabaña apartada de la vivienda familiar. Allí los sometía a castigos físicos de una severidad que excedía con mucho cualquier noción de disciplina razonable incluso para los estándares de la época. Los desnudaba y los golpeaba hasta que su propia ira se aplacaba, no hasta que la supuesta falta del niño quedara corregida. Este detalle es relevante desde una perspectiva psicológica. No se trataba de un castigo proporcional a una conducta concreta, sino de una descarga emocional del adulto que usaba el cuerpo del niño como receptáculo. Los criminólogos que han estudiado el desarrollo de conductas antisociales en menores señalan precisamente este patrón: el castigo arbitrario, desproporcionado y centrado en la humillación física, como uno de los factores de riesgo más consistentes asociados a la aparición posterior de conductas violentas graves. Lejos de generar en Jesse una internalización de límites o de empatía, todo apunta a que este entorno produjo el efecto contrario: una asociación distorsionada entre dolor, poder y atención. Para un niño que recibe poca validación afectiva en condiciones normales, incluso la atención negativa, el castigo, el dolor infligido, puede convertirse paradójicamente en la única forma de vínculo disponible con la figura paterna. Mientras sus compañeros jugaban en la calle, Jesse se mantenía al margen, retraído, solitario, ya marcado por una dinámica familiar que lo situaba fuera de la norma social de la infancia. A esta dinámica familiar se sumó un segundo factor de exclusión: la apariencia física de Jesse, que se convirtió en fuente constante de acoso por parte de otros niños. Era de complexión grande para su edad, con una cabeza y unas orejas que muchos describían como desproporcionadas. Pero el rasgo más distintivo, y el que terminaría dándole su apodo más célebre, estaba en su rostro. Su ojo derecho carecía de pupila visible, con un iris tan claro que se confundía con la esclerótica, la parte blanca del ojo. El resultado era una mirada que muchos de sus contemporáneos describían como inquietante, casi antinatural. Es importante detenerse aquí en un punto. En el siglo XIX, en un entorno social todavía profundamente marcado por la superstición y por explicaciones cuasi mágicas de la diferencia física, un niño con un rasgo tan visible y poco común se convertía automáticamente en blanco de burlas, apodos crueles y rechazo activo por parte de sus iguales. Jesse fue, según múltiples relatos, víctima constante del acoso infantil de su barrio. Desde la perspectiva del desarrollo psicológico, la combinación de estos dos factores, violencia doméstica severa y rechazo social sistemático fuera del hogar, es particularmente tóxica. El niño no solo carece de un entorno familiar seguro donde regular sus emociones, sino que tampoco encuentra en el grupo de pares un espacio de pertenencia que compense ese déficit. Queda, en cierto sentido, doblemente expulsado, del hogar como refugio emocional, y del grupo social como espacio de validación. Este aislamiento dual es terreno fértil para el desarrollo de lo que hoy denominaríamos rasgos disociales tempranos. Antes de que existieran víctimas humanas, hubo víctimas animales, y este dato no es anecdótico. Se documentó que Jesse mató a los canarios que su madre tenía en casa. Posteriormente fue sorprendido torturando al gato de un vecino. La reacción familiar fue tajante. Decidieron no volver a tener mascotas en el hogar. Desde la criminología contemporánea, la crueldad hacia los animales durante la infancia es uno de los indicadores tempranos más estudiados dentro de lo que popularmente se conoce como la tríada macabra, un concepto que, conviene aclarar, se popularizó muchas décadas después de los hechos que estamos narrando, y que en su formulación clásica incluye también la enuresis persistente más allá de cierta edad y la piromanía. Aunque el término en sí es posterior, el patrón de conducta que describe ya era observable en el caso de Jesse.
No se trataba de la curiosidad torpe y exploratoria que a veces muestran los niños pequeños hacia los animales, sino de una intencionalidad clara orientada a causar sufrimiento. Este matiz es crucial. La diferencia entre un niño que, por curiosidad o falta de comprensión sobre el dolor ajeno, manipula bruscamente a un animal, y un niño que busca activamente prolongar y maximizar ese sufrimiento, es la diferencia entre un comportamiento típico del desarrollo infantil, aunque indeseable y corregible, y una señal de alarma genuina que, en la actualidad, activaría protocolos de intervención psicológica temprana. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de quienes han estudiado el caso a lo largo de los años es que Jesse no era un niño con déficit cognitivo, como llegaría a sugerirse públicamente más adelante. Era, por el contrario, un niño inteligente, con buena capacidad de lectura y comprensión, que canalizaba esa inteligencia hacia intereses marcadamente oscuros. Pasaba buena parte de su tiempo libre devorando relatos violentos sobre las llamadas guerras indias, un género extremadamente popular en las novelas baratas, las conocidas como dime novels, que circulaban profusamente entre el público infantil y juvenil de la época. Estas publicaciones, antecesoras lejanas de lo que después serían los pulps de aventuras, narraban con un nivel de violencia gráfica considerable los enfrentamientos entre colonos y pueblos indígenas, a menudo recreando escenas de tortura con un detallismo que hoy resultaría impensable en material dirigido a menores. Cuando jugaba con otros niños del barrio, a menudo asumía el rol de indígena en los juegos de exploradores e indios tan habituales en la época. Pero el contenido de ese juego no se limitaba a la imaginación lúdica habitual. Jesse recreaba con sus compañeros los métodos de tortura que había leído en esas novelas, llevando el juego más allá del límite simbólico hacia algo que se aproximaba a la simulación del dolor real. Esto ilustra un mecanismo psicológico relevante. La exposición temprana y reiterada a contenido violento, combinada con un entorno doméstico donde la violencia física ya formaba parte de la experiencia cotidiana del niño, puede actuar como reforzador de un patrón de pensamiento donde la violencia se normaliza como herramienta de relación e incluso de entretenimiento. Su madre, Ruth, una mujer de fuerte religiosidad que intentaba inculcar en sus hijos una base ética y moral convencional, parecía no tener capacidad real de contrarrestar la influencia combinada del padre y de las propias inclinaciones que Jesse ya manifestaba. El resultado, según los análisis posteriores de quienes trataron con él, fue que la violencia se fue normalizando progresivamente en su psique. El sufrimiento ajeno no generaba en él una respuesta empática, es decir, no activaba el malestar compartido que en la mayoría de los seres humanos actúa como freno natural ante el daño a otros, sino algo considerablemente más complejo, una mezcla de control, gratificación y poder que, lejos de inhibir la conducta violenta, parecía reforzarla. Hacia 1871, Jesse tenía 12 años. Su corpulencia, superior a la media de los niños de su edad, le otorgaba una ventaja física que le permitía imponerse por la fuerza ante niños más pequeños. La tensión acumulada durante años de abuso doméstico, rechazo social y fantasías violentas alimentadas por sus lecturas estaba a punto de desbordarse hacia el mundo exterior. Lo que había comenzado como crueldad hacia animales estaba a punto de dar un salto que conmocionaría a toda una ciudad. Antes de entrar en el detalle de los ataques, merece la pena detenerse en un punto estructural. En el Boston de 1871, no existía absolutamente ningún mecanismo formal capaz de detectar o intervenir sobre un patrón de conducta como el que Jesse ya manifestaba. No había trabajadores sociales escolares. No había psicólogos infantiles con capacidad clínica reconocida. La psicología como disciplina científica independiente estaba todavía en una fase muy embrionaria, y el psicoanálisis freudiano, que más adelante ofrecería marcos interpretativos para este tipo de conducta, ni siquiera existía todavía. La psiquiatría de la época se centraba fundamentalmente en la locura entendida en términos muy amplios y poco diferenciados, y el concepto de psicopatía, tal y como lo entendemos hoy, no se formalizaría hasta bien entrado el siglo XX, con autores como Hervey Cleckley, ya en la década de 1940. Esto significa que un niño que mataba animales por placer, que recreaba torturas en sus juegos y que mostraba un patrón de aislamiento social marcado, sencillamente no entraba en el radar de ninguna institución. Las únicas señales que la sociedad de la época sabía interpretar eran los actos consumados, no los indicadores previos.
Y eso es exactamente lo que ocurrió. La comunidad de Boston no reaccionó ante señales tempranas, sino ante una serie de crímenes ya cometidos. Entre 1871 y 1872, Boston fue sacudida por una serie de incidentes que mantuvieron a las familias en un estado de alerta constante. No se trataba de robos ni de vandalismo común. Eran ataques dirigidos de forma específica contra niños pequeños, varones, en todos los casos considerablemente más jóvenes que su agresor. El primer caso documentado ocurrió en diciembre de 1871. William Paine, de tan solo 4 años, fue hallado en una pequeña cabaña abandonada en la zona conocida como Powderhorn Hill. El niño se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, colgado por las manos, atadas con una cuerda suspendida del techo. Su espalda presentaba signos evidentes de haber sido golpeada de forma repetida. Afortunadamente, William sobrevivió al ataque, pero el trauma sufrido, sumado a su corta edad, le impidió ofrecer una identificación clara de su agresor. La investigación policial, sin un sospechoso concreto al que seguir, se enfrió con relativa rapidez. El atacante, sin embargo, no se detuvo. En febrero de 1872, Tracy Hayden, de 7 años, se convirtió en la siguiente víctima. Fue atraído con engaños hacia una zona remota, atado y sometido a una agresión física severa que le dejó heridas en el rostro, la nariz fracturada y el torso cubierto de lesiones. En esta ocasión, la policía obtuvo al menos una descripción, aunque extremadamente vaga. Un muchachito de cabello castaño. El patrón, lo que en criminología se denomina el modus operandi, era ya consistente y se repetiría en los ataques posteriores. El agresor utilizaba el engaño como herramienta de aproximación. Prometía a sus víctimas llevarlas a ver un circo, mostrarles soldados, o les ofrecía una pequeña cantidad de dinero a cambio de hacer un recado. Una vez que lograba aislar al niño en una zona remota, cabañas abandonadas, marismas, parajes poco transitados, la violencia comenzaba. A mediados de abril de 1872, Robert Maher, de 8 años, sufrió un ataque con el mismo patrón. Jesse le había prometido llevarlo a ver un circo. En lugar de eso, lo desnudó parcialmente y lo golpeó con una vara. Los informes policiales de la época, notablemente más discretos que los estándares actuales en la descripción de violencia hacia menores, dejaban entrever que el atacante buscaba algún tipo de gratificación personal durante los episodios de violencia. Robert relató que, mientras era golpeado, se le obligaba a proferir palabras obscenas, un detalle que apunta a una dimensión de control y humillación que excedía la mera agresión física. La comunidad, lógicamente, estaba aterrorizada. La prensa local comenzó a referirse al agresor con el apodo de El Sádico Bribón, en el original de Boy Torture, alimentando el morbo público pero también la presión policial. Se ofreció una recompensa de $500, una cifra considerable para la época, a quien aportara información que condujera a la captura del responsable. Curiosamente, un error en la cadena de comunicación jugó momentáneamente a favor de Jesse. La descripción física que circulaba entre la policía derivó hacia la de un adolescente con barba y cabello pelirrojo. Jesse, lampiño y de cabello castaño, escapaba cómodamente de cualquier identificación basada en esa descripción errónea. La violencia, mientras tanto, seguía escalando en intensidad. George Pratt, de 7 años, fue atacado con un grado de brutalidad superior al de los casos anteriores. Además de los golpes, presentaba mordeduras y heridas profundas causadas, según los informes, por una aguja. Harry Austin, de 6 años, fue apuñalado con una navaja de bolsillo en brazos y hombros, en un ataque que solo se vio interrumpido, y probablemente evitó así un desenlace mucho más grave, por la cercanía de transeúntes que alertaron al agresor de su presencia. Ante la creciente presión social, posiblemente, ante alguna sospecha personal sobre la implicación de su propio hijo, Ruth Pomeroy decidió trasladar a la familia al sur de Boston. Especulaciones históricas posteriores sugieren que Ruth pudo haber intuido, al menos parcialmente, la responsabilidad de Jesse en los ataques, aunque mantuvo en todo momento una lealtad inquebrantable hacia él, negando públicamente cualquier implicación. Este patrón de negación parental, lejos de ser excepcional, es extremadamente común en casos donde un menor comete actos de extrema gravedad. Desde la psicología,
Se entiende como un mecanismo de defensa que protege a la figura parental de un nivel de disonancia cognitiva y de culpa, especialmente intensa en el caso de Ruth, dado el contexto de violencia doméstica del propio hogar, que resultaría, de otro modo, insoportable de procesar. El cambio de domicilio, sin embargo, no detuvo los ataques, simplemente los trasladó de escenario. Joseph Kennedy, de 7 años, sufrió cortes en el rostro y fue llevado hasta la orilla del mar, donde el agresor le aplicó agua salada directamente sobre las heridas abiertas, un acto de crueldad deliberadamente calculada para intensificar el dolor de la víctima, más allá de lo que la propia agresión física ya suponía. Robert Gould, de 5 años, fue amenazado con un arma blanca en el cuello cerca de una estación de tren, pero el atacante huyó al ser observado por trabajadores del ferrocarril que se encontraban en las inmediaciones. Este encuentro, pese a interrumpirse antes de causar lesiones graves, resultaría decisivo. Robert Gould aportó la pista definitiva para la identificación del agresor. Lo describió como un joven adolescente de cabello castaño, crucialmente, con un ojo totalmente blanco. La descripción del ojo de mármol cerró por fin el cerco sobre Jesse Pomeroy. Antes de continuar con la identificación y el arresto de Jesse, conviene detenerse en cómo funcionaba. Más bien, en cómo apenas funcionaba, el sistema de justicia juvenil en los Estados Unidos de la década de 1870, porque esto resulta esencial para entender lo que ocurrió después. El concepto moderno del tribunal de menores, con procedimientos diferenciados, enfoque rehabilitador explícito y figuras profesionales especializadas, no existía todavía en 1872. El primer tribunal juvenil propiamente dicho de Estados Unidos no se establecería hasta 1899, en Illinois, casi 3 décadas después de los hechos que estamos narrando. Esto significa que, en la época de Jesse Pomeroy, un menor acusado de un delito grave se enfrentaba, en gran medida, al mismo aparato judicial que un adulto, aunque con algunas variaciones discrecionales en cuanto a las penas aplicables. Si existían, eso sí, instituciones de internamiento para menores con problemas de conducta, conocidas genéricamente como reformatorios o houses of reformation, entre las que se contaba la Escuela Industrial del Estado para Niños, ubicada en Westboro, Massachusetts, la misma institución, conocida popularmente como Escuela Lyman, donde Jesse sería finalmente internado. Estos centros combinaban elementos de educación básica, trabajo forzoso y disciplina cuasi militar, bajo la premisa de que el carácter de un menor desviado podía corregirse mediante rutina, trabajo y disciplina estricta. El enfoque terapéutico, en el sentido clínico moderno, estaba prácticamente ausente. Es en este vacío institucional, entre un sistema penal adulto excesivamente punitivo para un niño de 12 años y un sistema correccional juvenil centrado en la disciplina más que en la comprensión clínica del comportamiento, donde el caso de Jesse Pomeroy tendría que encajar, y donde, como veremos, terminaría por no encajar bien en ninguno de los dos extremos. En septiembre de 1872, la policía, ya con la descripción del ojo de mármol en su poder, visitó la escuela a la que asistía Jesse. Sin embargo, no lograron identificarlo entre el alumnado presente ese día concreto. El destino, o quizá una imprudencia que con el tiempo resultaría fatal para sus propias intenciones de seguir eludiendo la justicia, intervino poco después. Ese mismo día, Jesse pasó cerca de la comisaría en el momento exacto en que Joseph Kennedy, una de sus víctimas, se encontraba declarando en el interior. Al verlo, Jesse intentó alejarse discretamente, pero fue identificado de forma súbita por quienes se encontraban presentes. Fue puesto bajo arresto de inmediato. En un primer momento negó cualquier implicación en los hechos. Sin embargo, tras pasar la noche en una celda y ser confrontado con la posibilidad, exagerada, pero efectiva como táctica de interrogatorio, de una condena que podría extenderse hasta 100 años, Jesse terminó por ceder. Al día siguiente, todas sus víctimas que pudieron acudir lo identificaron sin lugar a dudas. Cuando finalmente se le preguntó por qué había hecho lo que había hecho, su respuesta resultó escalofriante precisamente por su simplicidad. No pude evitarlo. Esta frase, breve y aparentemente sencilla, ha sido objeto de análisis recurrente en la literatura criminológica posterior sobre el caso.
puede leerse como una expresión genuina de ausencia de control de impulsos, compatible con un trastorno grave del comportamiento ya instaurado en la infancia, o bien como una respuesta calculada, ofrecida por un menor que, pese a su edad, ya mostraba indicios de comprender perfectamente el peso legal y social de sus palabras. Ambas lecturas, de hecho, terminarían enfrentándose directamente en el juicio que vendría después. Tras su confesión y las múltiples identificaciones por parte de sus víctimas, Jesse fue sentenciado. Sin embargo, debido a su corta edad, no fue enviado a una prisión de adultos, sino que se decretó su ingreso en un reformatorio juvenil, donde debería permanecer hasta cumplir los 18 años. La escuela Lehman, en Westboro, Massachusetts, se convirtió en su nuevo hogar. El Boston Globe, al cubrir la noticia, recogió en sus páginas la conclusión que entonces se consideraba generalmente válida, que el muchacho era deficiente mental. Esta etiqueta, ampliamente utilizada en la época para describir, de forma indiscriminada, trastornos de conducta que la ciencia médica todavía no sabía categorizar con precisión, resultó decisiva para encuadrar el caso dentro de un marco más próximo a la anormalidad tratable que al de la maldad deliberada, y selló en buena medida el destino inicial de Jesse. Contención correctiva, no castigo capital. Mientras Jesse cumplía condena, su madre Ruth inició una campaña incansable orientada a conseguir su liberación. Enviaba cartas de forma constante a las autoridades penitenciarias, a periódicos locales y a cualquier persona dispuesta a escuchar su versión de los hechos. Argumentaba, con una convicción que muchos historiadores del caso interpretan como genuina más que estratégica, que su hijo había sido profundamente malentendido, y que era inocente de buena parte de la maldad que la opinión pública le atribuía. Dentro del reformatorio, Jesse desplegó lo que hoy describiríamos como una estrategia de supervivencia institucional altamente eficaz. Procuró comportarse en todo momento como un interno modelo, evitando con habilidad los castigos y las reprimendas que sufrían otros internos menos disciplinados. Los registros de la institución muestran que se adaptó sin grandes dificultades a la rutina dura de trabajo forzoso y clases obligatorias que marcaba el día a día del centro. Llegó incluso a ser ascendido a monitor de pasillo, una posición que le otorgaba un cierto grado de autoridad informal sobre otros internos. Este dato resulta especialmente relevante desde la óptica de la psicología forense. La capacidad de Jesse para adaptar su conducta de forma estratégica al entorno institucional, mostrándose colaborador y disciplinado cuando ello le beneficiaba, sugiere una notable capacidad de cálculo social y de gestión de la propia imagen ante figuras de autoridad. Esta misma capacidad, lejos de ser incompatible con la incapacidad de controlar impulsos violentos en contextos sin supervisión, es, de hecho, un rasgo que la literatura clínica posterior asociaría con perfiles de psicopatía. La habilidad para leer el entorno y ajustar el comportamiento según convenga, manteniendo intactos, en paralelo, los impulsos de fondo. Tras apenas 15 meses de encierro, un periodo notablemente más corto de lo que cabría esperar dada la gravedad y reiteración de los ataques cometidos, el Comité de Libertad Condicional aprobó su salida. Fue una decisión profundamente controvertida incluso en su momento. Se basó fundamentalmente en su buen comportamiento dentro de la institución y en las garantías personales ofrecidas tanto por su madre como por su hermano Charles, que para entonces se dedicaba a la venta de periódicos. Ambos prometieron formalmente esmerarse en su vigilancia y proporcionarle empleo dentro de los negocios familiares para mantenerlo ocupado y supervisado. En febrero de 1874, a los 14 años, Jesse Jardín Pomeroy salió en libertad condicional. Es importante subrayar, desde una perspectiva criminológica actual, que en 1874 no existía absolutamente ningún instrumento formal de evaluación de riesgo de reincidencia. Hoy en día, antes de conceder una libertad condicional a un menor que ha cometido delitos violentos graves y reiterados, se utilizan herramientas estandarizadas, escalas actuariales, evaluaciones psicológicas estructuradas, seguimiento profesional especializado, diseñadas específicamente para estimar la probabilidad de que la conducta violenta se repita. En el caso de Jesse, la decisión de concederle la libertad se basó casi exclusivamente en dos elementos: su comportamiento observable dentro de una institución altamente estructurada y supervisada, que, como hemos visto, era precisamente el contexto en el que él mostraba mayor capacidad de autocontrol estratégico,
y la palabra de su familia, cuya capacidad real de supervisión efectiva era, cuando menos, limitada, dado que tanto la madre como el hermano trabajaban largas jornadas. A esto se sumó un fallo adicional, de tipo más bien comunicativo y social. La comunidad no fue informada adecuadamente sobre la liberación de Jesse. Muchos vecinos del barrio, incluidas previsiblemente algunas de las familias de sus víctimas anteriores, asumían que el niño del ojo de mármol permanecería internado hasta alcanzar la mayoría de edad. Esta falta de transparencia institucional, que hoy calificaríamos como un fallo grave de gestión del riesgo comunitario, tendría, como veremos, consecuencias trágicas e irreversibles. Jesse comenzó a trabajar en la tienda de confección que regentaba su madre, así como en el puesto de periódicos que gestionaba su hermano. A ojos externos, podía parecer una reintegración social razonablemente normal. Pero para Jesse, la libertad no representaba rehabilitación. Representaba, ante todo, oportunidad. No habían transcurrido ni 2 meses desde su salida del reformatorio cuando esa oportunidad se presentó literalmente en la puerta de la tienda de su madre. La vigilancia que la familia había prometido formalmente a las autoridades resultó del todo insuficiente para contener los impulsos que ya lo habían llevado, años antes, al reformatorio. La sociedad había concedido una segunda oportunidad a un individuo que, según prácticamente todos los análisis posteriores del caso, nunca había dejado realmente de representar un peligro activo. El sistema había fallado al priorizar consideraciones de economía penitenciaria, el coste de mantener internado a un menor durante años, y de presión familiar, por encima de un análisis riguroso de la seguridad pública. El 18 de marzo de 1874, Katie Keren, una niña de 10 años, entró en la tienda de los Pomeroy. Buscaba un cuaderno de notas para la escuela. Jesse le indicó que les quedaba uno, pero que debían bajar a buscarlo al sótano del establecimiento. Katie, sin ningún motivo para desconfiar, lo acompañó. Lo que ocurrió en ese sótano constituye uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de Boston. Katie fue agredida y asesinada por Jesse, que utilizó su navaja de bolsillo para infligirle heridas mortales. Después de cometer el crimen, Jesse se lavó, regresó al mostrador de la tienda y continuó trabajando con normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Este detalle, la capacidad de retomar de inmediato una conducta social ordinaria inmediatamente después de cometer un homicidio extremadamente violento contra una niña, es, desde la psicología forense, uno de los elementos más perturbadores y reveladores del caso. Apunta a una disociación funcional muy marcada entre el acto violento y la respuesta emocional posterior, una ausencia casi total de la activación fisiológica y psicológica de culpa o angustia que en la inmensa mayoría de las personas seguiría a un acto de esa naturaleza. El cuerpo de Katie permaneció oculto en el sótano, cubierto entre cenizas, sin que nadie advirtiera nada extraño durante semanas. La madre de la niña inició su búsqueda casi de inmediato. Surgió un testigo que aseguraba haber visto a una niña con una descripción similar siendo introducida en un vagón de tren, lo que desvió la investigación inicial hacia la hipótesis de un secuestro. El caso quedó, en consecuencia, temporalmente congelado, y la ausencia física del cuerpo dificultaba enormemente cualquier avance forense. Pero la violencia de Jesse no se detuvo con la muerte de Katie Keren. Su necesidad de ejercer control y violencia sobre otros persistió casi de inmediato. Intentó atraer a otros niños, entre ellos a Harry Field, de 5 años, que fue salvado en el último momento cuando un conocido del vecindario, familiarizado ya con la reputación de Jesse, intervino gritándole, lo que permitió al niño escapar a tiempo. El 22 de abril de 1874, Horace Millen, de 4 años, desapareció. Jesse lo había llevado primero a una pastelería, donde compraron juntos un pastel, y después caminaron hacia una zona pantanosa del sur de Boston, bajo la promesa de que allí verían pasar un barco de vapor. Numerosos testigos observaron a la pareja, tan dispar en edad y tamaño, caminando juntos por las calles, sin que nadie sospechara nada anómalo en ese momento. En la soledad de la marisma, Jesse atacó a Horace con extrema violencia. El informe forense posterior indicaría que el niño luchó con fuerza considerable por su vida, presentando múltiples heridas defensivas evidentes en sus manos y brazos. Jesse le provocó numerosas heridas en el tórax y daños graves en el rostro y en zonas vitales.
El 24 de abril, un grupo de niños que jugaban en la playa descubrió el cuerpo en la marisma de la bahía de Dorchester. Las sospechas recayeron de manera prácticamente inmediata sobre Pomeroy, cuyo perfil y antecedentes eran ya conocidos por parte de las autoridades locales. Fue buscado en su domicilio, pese a las protestas desesperadas de su madre. Arrestado. Fue llevado, posteriormente, a confrontar visualmente el cuerpo de Millen. En el marco de la investigación oficial inicial, a Jesse se le negó el derecho a contar con asistencia letrada, una práctica que, aunque común para la época, resulta hoy claramente cuestionable desde cualquier estándar procesal moderno. El ostracismo social cayó con fuerza sobre toda la familia. La tienda de confección de Ruth Pomeroy, ya señalada públicamente, terminó por quebrar y tuvo que ser vendida. Fue precisamente durante las labores de remodelación llevadas a cabo por los nuevos propietarios del local cuando los trabajadores encontraron, en el sótano, el cuerpo de Katie Karen. El estado de descomposición era ya muy avanzado, pero no existía duda razonable sobre la causa de la muerte. Jesse terminó por aceptar formalmente los cargos relacionados con la muerte de Katie solo después de que se le informara de que tanto su madre como su hermano podrían ser arrestados como posibles cómplices del encubrimiento. Proteger a su familia, o, quizás, simplemente evitarles complicaciones legales adicionales, parece haber sido el motivo real detrás de esta confesión secundaria. Un gesto que algunos analistas del caso han interpretado como uno de los pocos indicios, aunque limitados, de vínculo afectivo genuino que Jesse mostró a lo largo de todo el proceso. A partir de ese momento, Jesse Jardine Pomeroy no se enfrentaba ya únicamente a cargos de agresión grave, sino a 2 cargos formales de homicidio. La comunidad de Boston estaba indignada. La prensa exigía justicia de forma unánime. Y la pregunta que ocupaba la mente de prácticamente toda la ciudad era, en esencia, tan simple como perturbadora. ¿Qué se hace, legal y moralmente, con un niño capaz de cometer actos de esta naturaleza? ¿Es un monstruo o es un paciente? ¿Merece la muerte o la rehabilitación? El caso contra Pomeroy fue escuchado ante la Corte Suprema Judicial de Massachusetts entre los días 9 y 10 de diciembre de 1874. El ambiente en la sala era de una tensión palpable. El público llenaba cada espacio disponible, ávido de presenciar el desenlace de un caso que llevaba meses ocupando titulares. El fiscal general abogó abiertamente por un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado. En su alegato final, optó estratégicamente por instar a un cargo de asesinato bajo la figura de atrocidad extrema, una categoría que, según la legislación de Massachusetts vigente en la época, equivalía en sus consecuencias penales al asesinato en primer grado clásico, pero que difería en un aspecto procesalmente crucial. No exigía probar premeditación explícita, algo considerablemente más sencillo de demostrar dado el historial reiterado de violencia de Jesse contra menores. La defensa, liderada por el abogado Charles Robinson, concentró toda su estrategia en torno a un debate que resultaría central no solo para este caso, sino para la criminología y la psiquiatría forense de las décadas siguientes, el debate sobre la locura, es decir, sobre la capacidad legal de Jesse para distinguir entre el bien y el mal en el momento de cometer los hechos. Robinson argumentó que Jesse no podía, en realidad, controlar sus impulsos. Presentó ante el tribunal testimonios médicos sobre su historial clínico, sus dolores de cabeza recurrentes, sus episodios de vértigo y un patrón general de comportamiento errático que, según la defensa, apuntaba a algún tipo de afección neurológica o mental subyacente. La estrategia perseguía lograr una resolución por motivos de demencia, lo que habría derivado en su internamiento en un hospital mental en lugar de en la aplicación de la pena capital. La fiscalía, sin embargo, presentó a su vez peritos que describían a Jesse como un individuo astuto y plenamente capaz de manipular su entorno. Argumentaron que Jesse sabía distinguir perfectamente entre el bien y el mal, y que esa capacidad quedaba evidenciada precisamente por sus intentos sistemáticos de ocultar los cuerpos de sus víctimas y por las mentiras iniciales que había ofrecido a la policía durante el interrogatorio. Desde la perspectiva legal de la época, en gran medida, también desde la actual, la capacidad de planificar el encubrimiento de un delito se interpreta como evidencia sólida de comprensión consciente de la ilicitud del acto cometido. Para entender por qué la defensa de Jesse optó por esta estrategia concreta,
es necesario conocer el marco legal vigente en la época respecto a la inimputabilidad por motivos de enfermedad mental. El estándar dominante en el derecho anglosajón de mediados del siglo XIX, incluido, por extensión, el sistema judicial de Massachusetts, era el conocido como Regla Emmenacten, establecido en Inglaterra en 1843 a raíz de un célebre caso de homicidio. Según este estándar, para que un acusado pudiera ser considerado legalmente no responsable de sus actos por motivos de demencia, debía demostrarse que, en el momento de cometer el delito, padecía un defecto de razón derivado de una enfermedad mental que le impedía conocer la naturaleza y la cualidad del acto que estaba cometiendo, o bien, si la conocía, que no era capaz de comprender que dicho acto era incorrecto. Este estándar, sumamente restrictivo, dejaba fuera deliberadamente toda una serie de condiciones que hoy reconocemos como trastornos graves de la conducta o de la personalidad, pero que no implican necesariamente una incapacidad total para distinguir el bien del mal en sentido abstracto. Un individuo podía perfectamente saber, en términos generales, que matar está mal, y sin embargo carecer de la capacidad real de inhibir sus impulsos violentos en el momento concreto del acto. La regla Emmenacten, centrada exclusivamente en el componente cognitivo, el saber, y no en el componente volitivo, el poder controlar, resultaba estructuralmente incapaz de capturar este tipo de matices. Es precisamente este vacío legal el que terminaría perjudicando enormemente la defensa de Jesse. Aunque sus abogados pudieran demostrar episodios de comportamiento errático o problemas de salud, el hecho de que Jesse hubiera mostrado capacidad organizativa, hubiera ocultado los cuerpos y hubiera mentido inicialmente a la policía bastaba, bajo este estándar, para que la fiscalía argumentara con solidez que conocía perfectamente la naturaleza ilícita de sus actos. La distinción moderna entre saber que algo está mal y ser capaz de no hacerlo de todos modos, central en la comprensión actual de trastornos como la psicopatía o ciertos trastornos del control de impulsos, sencillamente no tenía cabida jurídica en 1874. El 10 de diciembre de 1874, el jurado declaró a Pomeroy culpable. Se emitió, eso sí, una recomendación formal de misericordia motivada explícitamente por la juventud del prisionero. Pero, legalmente, las manos del juez estaban atadas. La pena establecida para los condenados por asesinato en primer grado en Massachusetts era, sin excepción contemplada en la ley, la horca. Jesse fue, en consecuencia, sentenciado a muerte. A los 14 años de edad, y solo 15 en el momento de la sentencia, se convertía formalmente en la persona más joven en recibir una condena a la pena capital en la historia del estado de Massachusetts. Pero la sentencia, lejos de cerrar el caso, desató un debate de alcance nacional. Resultaba extraordinariamente difícil, tanto desde el punto de vista práctico como desde el moral, que las autoridades procedieran a ejecutar a un menor de 14 años. No existía, además, ningún precedente claro en la historia penal del país que sirviera de guía. La opinión pública quedó profundamente dividida entre el deseo, comprensible dada la naturaleza de los crímenes, de una venganza ejemplar, y la incomodidad moral, cada vez más extendida, ante la idea de que el Estado ejecutara formalmente a un niño. El gobernador William Gaston, en el cargo en el momento de la sentencia, se negó inicialmente a firmar la orden de ejecución, dejando el asunto pendiente. El caso pasó, sin resolverse, a su sucesor, Alexander Ruize. Tras escuchar el veredicto de un panel de asesores que recomendaba, finalmente, proceder con la ejecución como única forma de cerrar de manera definitiva lo que consideraban un molesto y prolongado asunto de opinión pública, Ruize tomó una decisión que terminaría siendo recordada como histórica dentro de la jurisprudencia penal estadounidense. Aceptó que el castigo debía ser, en efecto, ejemplar y proporcional a la gravedad de los hechos, pero rechazó expresamente recurrir a la pena capital. Sin dar excesiva publicidad a su decisión, probablemente consciente de que cualquiera de las dos opciones generaría una reacción pública intensa, impuso en su lugar la cadena perpetua, con la condición adicional de que debía cumplirse en régimen de aislamiento solitario estricto. En la práctica, se trataba de una sentencia que muchos historiadores han descrito como una auténtica muerte en vida. El debate que rodeó la sentencia de Jesse Pomeroy se inscribe dentro de una discusión mucho más amplia y prolongada sobre la aplicación de la pena capital a menores de edad en Estados Unidos, una discusión que,
De hecho, no se cerraría jurídicamente hasta bien entrado el siglo XXI. Durante buena parte de la historia del país, distintos estados ejecutaron a personas que habían cometido delitos siendo menores de 18 años, sin que existiera un criterio federal unificado al respecto. El caso de Pomeroy, precisamente por la magnitud de la cobertura mediática que generó y por la decisión final de conmutar la pena, contribuyó a alimentar un debate público recurrente sobre los límites de la responsabilidad penal infantil que se prolongaría durante generaciones. No sería hasta el año 2005, en el caso Roper contra Simmons, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos declararía finalmente inconstitucional la aplicación de la pena de muerte a cualquier persona que hubiera cometido el delito siendo menor de 18 años, basándose explícitamente en investigaciones de neurociencia del desarrollo que demostraban que el cerebro adolescente, particularmente en lo relativo al control de impulsos y a la valoración de consecuencias a largo plazo, no completa su maduración hasta bien entrada la veintena. Es decir, la decisión que el gobernador Reece tomó de forma más bien intuitiva y políticamente cautelosa en 1875, evitando ejecutar a un adolescente, terminaría siendo respaldada formalmente por la ciencia y por el derecho constitucional estadounidense más de 130 años después. El caso Pomeroy, en este sentido, puede leerse como un episodio temprano y silencioso de un debate que tardaría más de un siglo en resolverse jurídicamente de forma definitiva. El 7 de septiembre de 1876, Jesse ingresó en la prisión de Charlestown. Esta institución se convertiría, durante las décadas siguientes, en todo el mundo conocido de Jesse Harding Pomeroy. Su sentencia de aislamiento se aplicó con un rigor extremo. Durante 41 años, su única interacción humana de carácter regular se limitó a los guardias de la prisión y a una visita mensual de su madre, Ruth, que fue la única persona que lo visitó de manera constante hasta su propia muerte en 1915. Lejos de quebrarse por completo bajo el peso de un aislamiento de esta duración, algo que, desde la psicología actual, resulta llamativo dado lo que sabemos sobre los efectos devastadores del confinamiento solitario prolongado sobre la salud mental, Jesse utilizó buena parte de ese tiempo para educarse de forma autodidacta. Leyó de manera ávida y constante, y llegó a afirmar haber aprendido varios idiomas, incluido el hebreo y el alemán, con un nivel que, según algunos relatos de la época, resultaba notablemente preciso para tratarse de un aprendizaje completamente autónomo. Escribió poesía y mantuvo discusiones recurrentes con los funcionarios de la prisión sobre su derecho a publicar sus propios textos. Estudió de forma sistemática libros de derecho y dedicó literalmente décadas a componer desafíos legales orientados a reducir su condena, así como solicitudes formales de indulto que presentó de manera reiterada a lo largo de los años. Sin embargo, su mente, y esto resulta especialmente revelador desde una perspectiva clínica, seguía buscando activamente vías de escape, tanto legales como físicas. Un informe psiquiátrico elaborado en 1914 documentó que Jesse había protagonizado entre 10 y 12 intentos decididos de fuga a lo largo de su encarcelamiento. Se llegaron a encontrar en su poder herramientas fabricadas artesanalmente para tal fin. En una de esas ocasiones, resultó herido en una explosión accidental que él mismo provocó al intentar manipular y redirigir una tubería de gas integrada en la pared de su celda. Este patrón persistente de intentos de fuga, sostenido durante décadas y combinado con una capacidad intelectual y de planificación claramente por encima de la media, vuelve a apuntar hacia ese mismo perfil psicológico que sus actos previos ya sugerían, una inteligencia considerable puesta, de manera constante, al servicio de objetivos personales, sin que el paso del tiempo, la reflexión o la madurez parecieran generar en él ningún tipo de transformación interna en relación con sus actos pasados. El caso de Jesse Pomeroy es, además, uno de los ejemplos documentados más extremos de aislamiento solitario prolongado en la historia penitenciaria estadounidense, y por ello resulta especialmente relevante para la investigación posterior sobre los efectos psicológicos de este tipo de confinamiento. La investigación moderna en psicología penitenciaria, desarrollada de forma especialmente intensa a partir de la segunda mitad del siglo XX, ha documentado de manera consistente que el aislamiento solitario prolongado, entendido típicamente como periodos superiores a 15 días continuos, según estándares internacionales actuales como las reglas Mandela de Naciones Unidas,
Puede provocar una amplia variedad de efectos psicológicos adversos: ansiedad severa, distorsiones perceptivas y alucinatorias, deterioro cognitivo progresivo, depresión profunda, en casos extremos, cuadros que se asemejan clínicamente a estados psicóticos. El caso de Jesse, sometido a un régimen de aislamiento prácticamente continuo durante más de 4 décadas, una cifra que excede con mucho cualquier protocolo concebible bajo los estándares actuales de derechos humanos en materia penitenciaria, constituye en este sentido un caso límite que plantea preguntas todavía vigentes. ¿En qué medida la relativa estabilidad conductual que mostró durante su encarcelamiento, su dedicación al estudio, a la escritura, a la actividad legal, refleja una resiliencia psicológica genuinamente excepcional, o más bien una estructura de personalidad que, por sus propias características de partida, resultaba comparativamente menos vulnerable a los efectos típicamente devastadores del aislamiento extremo que afectarían a la gran mayoría de las personas? No existe, evidentemente, una respuesta definitiva a esta pregunta basada en un caso único y ocurrido hace más de un siglo. Pero el caso Pomeroy ha sido citado en más de una ocasión, dentro de la literatura especializada, como un ejemplo extremo que ilustra los límites éticos y prácticos del aislamiento solitario como herramienta penitenciaria a largo plazo. El caso de Jesse Pomeroy, pese a su extrema singularidad para la época en que ocurrió, no quedaría como un episodio completamente aislado dentro de la historia criminal. A lo largo del siglo XX y XXI, distintos países se enfrentarían a casos que reabrirían exactamente el mismo debate de fondo. ¿Qué hacer, legal y socialmente, cuando un menor de edad comete actos de extrema violencia? En el Reino Unido, el caso de Mary Bell, ocurrido en 1968, presenta paralelismos notables. Una niña de apenas 11 años fue declarada culpable del homicidio de 2 niños pequeños en circunstancias que, de forma similar al caso de Jesse, revelaron posteriormente un entorno familiar marcado por el abuso severo y la negligencia extrema. El caso generó, igualmente, un intenso debate público sobre la naturaleza de la maldad infantil frente al peso determinante del entorno y el trauma temprano. De forma más reciente, y con un eco mediático todavía mayor, el caso de James Bulger en 1993, también en el Reino Unido, en el que 2 niños de 10 años fueron condenados por el secuestro y asesinato de un menor de 2 años, reactivó con extrema intensidad las mismas preguntas que ya habían atravesado el caso Pomeroy más de un siglo antes. ¿Hasta qué punto un niño de esa edad puede ser considerado plenamente responsable de sus actos? ¿Qué papel jugó el entorno familiar y social en la génesis de esa violencia? ¿Cuál es el equilibrio correcto entre castigo, contención y posibilidad real de rehabilitación? Estos casos, separados entre sí por más de un siglo y por océanos de distancia, comparten un núcleo común que la criminología contemporánea sigue estudiando activamente: la combinación de exposición temprana a violencia doméstica severa, ausencia de vínculos de apego seguro, y en algunos casos exposición a contenido violento. Parece operar de forma recurrente como un patrón de riesgo significativo, aunque en ningún caso determinista ni suficiente por sí solo, en el desarrollo de conductas violentas extremas durante la infancia o la adolescencia temprana. La inmensa mayoría de los niños que sufren abuso doméstico severo, conviene subrayarlo con claridad, no desarrollan jamás conductas remotamente comparables a las de Jesse Pomeroy, lo cual indica que el abuso, aunque sea un factor de riesgo real y documentado, está lejos de ser la única variable en juego. En 1917, después de 4 décadas de aislamiento prácticamente ininterrumpido, el régimen de Jesse fue finalmente atenuado, y se le permitió integrarse en la población general de la prisión. Para entonces, Jesse era ya una auténtica figura legendaria dentro del propio sistema penitenciario. Los nuevos reclusos escuchaban, casi como leyenda urbana, historias sobre el niño demonio que llevaba encerrado desde antes de que muchos de ellos nacieran. Jesse, convertido ya en un hombre mayor, parecía disfrutar abiertamente de esta notoriedad, acercándose con frecuencia a los presos recién llegados para preguntarles, con cierto tono de orgullo, si sabían quién era él. Pero el paso del tiempo termina, inevitablemente, por pasar factura. En 1929, debido al deterioro de su estado de salud, fue trasladado desde la prisión de Charlestown hasta un hospicio dependiente del sistema penitenciario destinado a criminales de edad avanzada, ubicado en Bridgewater.
Pasó los 2 últimos años de su vida aquejado por diversas enfermedades, en un estado de franca agonía física. Jesse Jardine Pomeroy falleció el 29 de septiembre de 1932. Tenía 72 años de edad, de los cuales había pasado prácticamente toda su vida adulta, y buena parte de su adolescencia, encerrado. Murió, según todos los testimonios disponibles, sin mostrar en ningún momento un signo claro y sostenido de culpa genuina. Jamás expresó, a lo largo de toda su vida, un remordimiento explícito y consistente hacia sus víctimas. En sus últimas voluntades, pidió ser incinerado y que sus cenizas fueran esparcidas. Sin embargo, estas terminaron siendo enterradas entre las tumbas de su madre y de su hermano. Su historia, en cierto sentido, terminó no con ningún tipo de redención narrativa, sino con un silencio prolongado. El caso de Jesse Jardine Pomeroy deja un legado complejo dentro de la historia criminal de Estados Unidos. Fue uno de los primeros casos de gran repercusión mediática protagonizado por un menor acusado de crímenes de extrema gravedad, precediendo en varias décadas a muchos otros casos que ocuparían titulares a lo largo de los siglos XX y XXI. Su historia plantea preguntas que, lejos de haberse resuelto con el paso del tiempo, siguen plenamente vigentes en el debate actual sobre justicia juvenil, psicología del desarrollo y prevención de la violencia. ¿Hasta qué punto el abuso infantil severo contribuye, de forma causal, a la génesis de conductas que hoy asociaríamos con la psicopatía? ¿Es realmente posible rehabilitar a una persona que muestra signos de un patrón de conducta tan marcado desde una edad tan temprana? Fue, en términos éticos, una sentencia justa la del aislamiento solitario prolongado durante más de 40 años para alguien que era, en el momento de cometer sus crímenes más graves, todavía un adolescente. Estas preguntas no admiten, hoy en día, respuestas sencillas ni unánimes. La criminología contemporánea tiende a rechazar explicaciones puramente deterministas, la idea de que el abuso produce automáticamente violencia extrema, pero reconoce al mismo tiempo que la combinación específica de factores que confluyeron en la infancia de Jesse, violencia doméstica severa y arbitraria, rechazo social sistemático, exposición temprana a contenido violento, y posiblemente algún componente biológico o neurológico de base que la ciencia de la época no tenía forma de identificar ni de tratar, constituye, en su conjunto, uno de los perfiles de riesgo más completos y mejor documentados que existen para un caso del siglo XIX. Jesse Jardine Pomeroy ha aparecido, con el paso de las décadas, en obras de ficción como la célebre novela El alienista, de Caleb Carr, y sigue siendo objeto de estudio recurrente en libros especializados en true crime y en criminología histórica. Su figura oscila, en la memoria cultural colectiva, entre la fascinación morbosa y el interés clínico legítimo. Pero para las víctimas y sus familias, conviene no olvidarlo nunca. El caso nunca fue un objeto de estudio abstracto, sino una tragedia absolutamente real e irreversible. La historia de Jesse nos recuerda, con una contundencia que el paso de más de siglo y medio no ha logrado atenuar, la importancia crítica de la intervención temprana, de la salud mental infantil tomada en serio, y de la responsabilidad colectiva que tiene toda sociedad frente a las señales de alarma que muestran sus miembros más jóvenes. Nos muestra, con la misma claridad, los peligros muy reales de ignorar esas señales y las consecuencias devastadoras de un sistema que, todavía hoy en muchos lugares del mundo, no termina de saber cómo gestionar la maldad cuando ésta aparece envuelta, paradójicamente, en la inocencia formal de la juventud. Hoy, los archivos del caso están cerrados y las celdas que ocupó durante más de 4 décadas llevan mucho tiempo vacías. Pero la historia permanece, y sigue siendo estudiada. Jesse Jardine Pomeroy, el niño que desafió de forma tan temprana y tan radical los límites de la justicia, pasó la eternidad como un recordatorio incómodo de que, lamentablemente, la oscuridad humana no entiende de edad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Jesse Jardine Pomeroy. Si este vídeo te ha parecido interesante, ya sabes, dale a suscribirte y activa las notificaciones para no perderte los próximos casos que analizaremos en el canal. Y no olvides pasarte también por Horizonte Sin Final, nuestro canal de viajes, con el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.